Bendiciones, amada familia. Pues seguimos disfrutando al fiel. Fe sencillamente es la conexión que Dios pone en tu espíritu con Él como el fiel, ¿sí? Y eso da descanso porque Él va a cumplir lo que se ha comprometido por su promesa, ¿no? Y hoy vamos a darle gracias por lo que ya estamos permitiéndole cumplir, porque aquí está la parte que Iván comenta y que varios de ustedes han tocado en el testimonio hoy, y es aprender a permitirle a Dios cumplir como fiel su promesa en mi vida. Eso es una opción personal. Yo puedo cancelar su fidelidad cuando, en lugar de permitirle cumplir, sencillamente me ocupo de ver cómo le hago yo o lo suplanto con alguien o algo más. Sí, y esto es lo que el ser humano hace. Eh, Veo quién me ayuda y si finalmente, y esta es la expresión humana, ¿no? Ya hicimos todo lo que se pudo. Ahora está en las manos de Dios. Qué secuencia más absurda, ¿no? ¿Por qué no empezamos en las manos de Dios? ¿Por qué no permanecemos allí? Pero si no sabes verdad y no la compruebas, que es la diferencia entre el creer humano, considerar que algo sea verdad, a el creer divino, ¿verdad? Es saber que la verdad, la persona verdad, Jesús, es fiel y por lo tanto yo puedo confiarme a Él en ese aspecto. Pues, mis hermanos, demos gracias por lo que hoy Dios va a continuar abundando de esa verdad a nuestras vidas. Padre, estamos conociéndote y es maravilloso que cuando tú te das a conocer es porque compruebas tu verdad en nosotros. Nos das la vivencia de lo que hablas. Y ahí ya no queda duda, ya no hay argumentos que valgan. Nos vas blindando contra el engaño, porque vas encorazando tu verdad en nosotros y vistiéndonos de la coraza de justicia que nos hace impenetrables. Gracias por lo que hoy vas a manifestarnos de tu verdad en revelación. Gracias por el redargüimiento que vas a producir en nuestro corazón conforme alumbras y manifiestas los engaños y las cosas que todavía no están santificadas en nuestras vidas. Gracias por escribir en nuestro corazón tu verdad para que poseamos la mente de Cristo. Y gracias por enseñarnos a vivir esa verdad en tu instrucción en justicia. Padre, somos tuyos, hechura tuya, nacidos de ti. Y hoy venimos a tu mesa en fe, gozosos, expectantes de lo que vas a hablar a cada corazón por tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Cuando te abres en tu corazón a vivir tu relación con Dios y lo haces en fe y Él empieza a mostrarte quién tú eres para Él y a eliminar toda la indignidad que traemos como del origen adámico, toda
toda la evaluación, el sistema de evaluación o de valoración humana que exige méritos y logros y títulos y tantas cosas para ser alguien, y permites que Él establezca en ti un valor divino, lo que tú vales para Él, pero que tiene un fundamento diferente. Y el fundamento divino es amor. ¿Sí? Vales porque Él es amor. Y cuando Él designó cuánto vales, lo equivalió, creo que estoy usando mal la palabra, lo igualó a lo que Jesús vale. Ahora, es muy importante cuando Dios nos dice estas cosas, que vivamos ese momento de recibir. ¿Sí? En muchos, recuerdo la semana pasada que Chris decía, bueno, eso de ser igual a Jesús todavía me hace ruido, ¿no? Porque al hablarnos Dios, surgen argumentos en nosotros. Y si no los traes, magnífico. Recibe y crece. Pero cuando lo que Dios te habla es encontrado en tu corazón con argumentos que se oponen, tú tienes que saber elegir si vas a permitirle a Dios derribar esos argumentos o vas a rechazar lo que Él te dice para seguir viviendo los argumentos que te roban la vida divina. Y esta es una acción personal. Esto es algo que cada uno hacemos. Y por eso el Espíritu Santo, conociendo este problema, nos pone como ejemplo todas las interacciones que Dios tuvo con el pueblo de Israel, donde Él les habló en amor, en misericordia, sabiendo que estaban uncidos al yugo humano y que eran por naturaleza rebeldes, contumaces, corruptos, como toda la raza humana. Pero Él trató con ellos en amor y por lo tanto misericordia. No había gracia todavía, recuerda eso. No había salida de la condición humana. Pero el Espíritu Santo nos habla a nosotros, los nacidos de Dios, y dice, no seas como ellos, que cuando oyeron lo que Dios les dijo, endurecieron su corazón. Ahora, por favor, entiende y recuerda que la salvación de Dios es operada por Él en ti. O sea, es un asunto individual, no es colectivo. Y si de veras creyésemos esto y lo vivimos, pues vamos a terminar con todo este asunto de yo soy de acá y yo soy de acá y yo soy de fulano y ¿me entiendes? O sea, no, yo soy de Dios y tú eres de Dios y punto. Pero entonces se trata de algo íntimo en tu corazón como en el mío. Dios nos habla a todos, no hace acepción de personas, porque cuando alguien viene a Él, no está siendo medido por méritos. ¿Te das cuenta? Esto, cuando entras a ver esta verdad, puedes entender por qué Zaqueo no encontró trabas, ni peros, ni, oye, pero espérate, si tú no cambias, ¿qué es lo que mucha gente dice, no?
Yo no puedo entrar a estas cosas porque primero necesito arreglar mi vida. ¿Qué tal? Es que yo ando mal y en esta condición no puedo. ¿Te das cuenta cuánto engaño permea el entendimiento humano? Y tristemente, en el esfuerzo humano por anunciar el evangelio, pues se presenta condicionalmente, ¿no? O sea, va el mismo engaño incluido ahí. Bueno, pero si tú vas a ser cristiano, tienes que hacer esto y dejar de hacer esto. ¿De veras? ¿De dónde nace eso? O sea, Dios no pide que tú llenes una aplicación, ¿no? Y te pone los requisitos y luego te da tu evaluación y dice, tú sí pasas y tú no pasas. Jesús dice, no, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si empiezas por allí, ¿quién está excluido? ¿Sí? Bueno, aplícatelo a ti. Vamos a entrar entonces en esta conciencia de que Dios es todopoderoso, pero así como es todopoderoso, es todo humilde. ¿Oíste? Eso es una contradicción en el entendimiento humano, pero es una verdad divina, absoluta. Y su estado eterno y perfecto de humildad establece que en su trato contigo, tu voluntad gobierna lo que le es permitido hacer en tu vida. ¿Lo oíste? Tu voluntad determina si le es permitido hacer en tu vida lo que está en su corazón hacer. Y lo que está en su corazón es clarísimo. Ya no es un misterio, no está oculto, está manifestado. Lo que está en su corazón hacer es hacerte su hijo por redención y regeneración. Y luego darte la mente de Cristo para que tú estés en la capacidad de vivir comunión como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo la disfrutan. Y en ese estado de plenitud, ejerzas el ser hijo, hija y heredero de Dios eternamente. Entonces es algo inmenso. Pero todos venimos a esta vida de haber sido producto de Adán y de Eva, de su corrupción y de la esclavitud que engendraron. Y entonces, cuando entramos a la familia divina, repito, por redención, la obra de Jesús, que paga completamente todo el precio de nuestra esclavitud, y por regeneración, porque si no, Dios tendría dos tipos de hijos, a Jesús, el unigénito, y a los que desgraciadamente tuvieron la desfortuna de nacer esclavos y ya no lo son, pero no lo entienden, porque pues así nacieron.
¿qué le vamos a hacer? ¿Mm? Entonces te das cuenta el poder de Dios para salvar. Es, ok, tú veniste a mí esclavo, pero eso ya también tiene solución. Porque te vuelvo a hacer. Te hago de nuevo. Destruimos tu origen humano, adámico, y renaces divino, porque naces de la simiente de Dios. Y el nacido de Dios ahora tiene la próxima etapa de la salvación, que es la renovación de su entendimiento, para que posea la mente de Cristo, porque para ser, todo tu ser se basa en cómo tú piensas. Como piensas, así eres. Hola. Bueno, esta parte de la salvación que estamos aprendiendo a vivir es trabajo de Dios también. Eso es lo hermoso de la salvación. Es que es obra de Dios en ti. Por ti, redención. Pero recuerda que la redención está hecha, pero no está operada. O sea, está provista por lo que Jesús hizo, pero tiene que operarse aquí adentro. Y por eso es que la, la, la entrada que Dios nos marca a la salvación es, otra vez, creer, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, ¿qué? Crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, otra vez, es el creer que Él opera, pero no a la fuerza. Él te atrae, Él te expone, Él te presenta la opción, pero tú, cada uno, tenemos que dar el paso. Bueno, a la par con la obra de Dios está la obra del enemigo. Y es muy importante que en el proceso de crecer estemos clarísimos en esto, porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar expuestos y siendo confrontados constantemente con la obra del enemigo. Y esa obra es robar, matar y destruir. Así está descrita por Jesús y así es. ¿Cómo lo hace? Es por medio de engaño. El proceso del engaño es hacerte creer una mentira, venderte una mentira como verdad. Y el mundo está bajo engaño. De ahí venimos. Bueno, Dios entonces opera la redención cuando una persona le abre el corazón, cree en Jesús. Y esa redención provista es aplicada a esa persona para que pase instantáneamente a ser regenerado y nazca de Dios, su espíritu. Y de ahí en adelante el trabajo de Dios se ocupa de proveerte con la mente de Cristo. Esa es la renovación por el Espíritu Santo. Estamos hablando en base a la Escritura. Todo tiene que nacer de la Escritura, pero revelada por el Espíritu Santo a tu espíritu. Y esto es Tito capítulo 3, donde se nos describe las 3 etapas de la salvación de Dios. Muy bien. Si tú ya te ubicas regenerado, si tú ya te reconoces
nacido de Dios. Ahora, ¿cómo se vive la renovación del entendimiento? Bueno, se vive recibiendo verdad y esa verdad tiene que ser procesada en cada uno de nosotros por las 4 operaciones que el Espíritu Santo lleva a cabo para hacernos conformes a la imagen de Jesús. Estas 4 operaciones las hemos estado hablando, conociendo. Si tú no tienes claras las 4 operaciones del Espíritu Santo, pues hay mucha provisión de revelación al respecto en todo el contenido de muchos ágapes que Dios nos ha dado y que tú puedes buscar o solicitar. Pero vamos a enfocarnos allí por un momento y es entender, para que yo reciba, posea y funcione en la mente de Cristo, Dios lo hace trayéndome a vivir verdad, no a conceptualizar verdad. Sí, aquí es donde hay una falla terrible de los esfuerzos humanos por querer hacer el trabajo de Dios. Es una suplantación de Dios, tristemente lo que ha ocurrido. Porque podemos enseñarle a la gente conceptos, ir a aprender conceptos. Muchos andan buscando más conceptos, ¿no? Llenarse de conceptos. Pero Dios nos advierte, hey, por allí no, no, porque la letra, ¿qué hace? Mata. A ver, aquí hay una conexión muy interesante, porque el trabajo del diablo es que robar, matar, ¿no? Destruir. La letra mata. Ah, caray. Entonces, todo el trabajo por darme letra no es trabajo de Dios, resulta ser trabajo de quién. Como dicen los chavos, está grueso, ¿no? Está más que grueso. Es fatal. Hola. Entonces, alerta. Dejemos cada uno, porque recuerda, esto es individual, dejemos, aborrezcamos, eso quiere decir desecho, ya no tolero, ya no me presto a andar en la letra, ni a andar, ni permitir que yo esté facilitando letra, doctrinas de hombres, enseñando de Dios, ni recibiendo letra. ¿Por qué? Porque mata. Sencillo. Creo que esto, Dios quiere que lo entendamos muy bien, y de una vez por todas. Mira, si, por ejemplo, yo proceso lo que Dios habla, lo que Dios quiere hablar a mi corazón, pero en lugar de buscar oír a Dios en mi corazón, yo le doy crédito a la persona que está hablando. Eso es letra. No importa qué tan correcto e inspirado por Dios sea lo que esa persona está entregando. Pero yo lo quise procesar humanamente. Entonces, en mí, eso no va a tener un producto divino. Eso va a operar para muerte. Y por si hay confusión con respecto a qué le llama Dios muerte,
recordemos que para Dios muerte no es dejar de existir, sino es un estado de existencia. ¿Sí? Para Dios la muerte es el estado de existencia del ser humano, por ejemplo. Vacío de lo divino, lleno de lo diabólico. Entonces, esto es importantísimo para los hijos de Dios. Tenemos que dejar la ignorancia del pasado. Tenemos que entender los errores del pasado. Y tenemos que abocarnos a la provisión divina para que tengamos vida. El espíritu vivifica, la letra mata. ¿Sí? Bueno, fíjate, hay ejemplos. Esto no es una teoría, esto es una realidad. Jesús viene, Juan capítulo 1 es tan hermoso porque el Espíritu Santo ahí nos describe de una manera tan elocuente, tan maravillosa, quién es Jesús. Y luego dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El verbo, Dios, palabra, activa, creadora, viene al mundo. ¿Sí? Y viene por los hombres, viene a salvarlos, viene a amarlos, viene a redimirlos, viene a abrir el camino para que seamos adoptados y hechos hijos de Dios. Y se encuentra con la gente que en su concepto son los que tienen el conocimiento de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora esta gente, y vamos a verlos descritos en la vida de un Saulo de Tarso, ¿sí? Que desde la niñez fue criado en el concepto de haber nacido electo para el sacerdocio y enseñado bajo los mejores y más eruditos maestros para distinguirse entre los de su clase, porque en la raza humana las clases reinan. ¿Okay? Y el Señor se abocó, se disciplinó, se esforzó y logró distinguirse entre sus compañeros. Este tipo de gente vive el engaño de conocer de Dios y de, por lo tanto, tener un nivel de superioridad. Por eso tú ves el desarrollo piramidal. Esto no es nada más de Israel, esto es humano. Lo ves manifestado en toda la tierra. En todas las culturas, la cultura prehispánica que encuentras, pues los templos en forma de pirámide, los sacerdotes ahí arriba y de ahí que sigue, pues la divinidad y lo del pueblo abajo. Ahora, cuando el verbo encarna y se hace presente en la escena del mundo, este mundo piramidal, esta clase lo ve y lo ubica en su concepto como un ¿qué? Don nadie. Porque no tiene el abolengo, no procede de la clase elegida, no tiene fuero. Pero este ser a los 12 años terrenales se presenta en el templo, que es la sede
de la máxima expresión de esta clase sacerdotal y empieza a hablar con ellos. Y a los ojos de ellos este es un chamaco, ¿no? Un muchachito que viene de Nazaret, pueblo. Como dijo Gamaliel, ¿no? De Nazaret saldrá algo bueno. Imagínate qué reputación tenía Nazaret, ¿no? Y empieza a hablar con ellos asuntos divinos y los deja así anonadados, ¿no? Pero no le reciben. Casi 20 años después, se declaran enemigos de él. Y a donde quiera que él va, ellos van haciéndole la contra. Y ocasión tras ocasión buscan matarlo. Fíjate lo que manifiestan ellos. Matar, ahí está esa cosa, matar, otra vez. La letra mata. La intolerancia, ¿qué hace? Mata. Y por eso Jesús empieza a hablarles y decirles, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque él es homicida desde el principio. Y eso es lo que ustedes quieren hacer. Por favor, escucha a Dios durante todo este año. Es muy importante que le permitas hablar a tu corazón lo que Él quiere hablar a tu corazón. En otro intercambio con esta clase, Jesús les dice, ustedes hierran, se equivocan completamente porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ahora, por favor, vamos a entender el contexto de estas palabras que Él les habla. Porque si algo los enorgullecía era su conocimiento de las escrituras. O sea, esta gente era docta en las escrituras. Vivían leyendo, estudiando, analizando y entendiendo en su capacidad humana las escrituras. Habían, de hecho, y hasta el día de hoy, elevado las escrituras a un nivel de divinidad. Y Jesús les dice, ustedes ignoran las escrituras. Pero no lo deja ahí nada más. Y el poder de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Todo. Porque somos llamados a vivir el contraste de eso. Sí, hace unos minutos dijimos que el trabajo de Dios en la tercera fase de la salvación es cumplido por las 4 operaciones del Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahora quiero que escuches esto. Jesús le dice a esta clase que se ufana de conocer las escrituras, los califica y dice, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Escucha ahora esta verdad escritura, en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada
por Dios. ¿Sí? Es, no fue. No es, en el año tal, el Espíritu vino sobre, se posó sobre Ezequiel y Dios le dio palabra y allí fue inspirada por Dios. No. Sí, eso ocurrió con Ezequiel, por supuesto. Y Ezequiel y Jeremías, Isaías, Moisés, etcétera, escribieron lo que el Espíritu Santo les mostró. Pero eso, si fuera histórico, pues sería el acabose de todos bajo este cuadro que Jesús arma de cómo funciona la verdad. Porque, pues, que nos venga a explicar Ezequiel, ¿no? ¿Qué quería decir aquí Jeremías? Y entonces tú ves libros y libros y libros y libros y libros y libros a través de la historia que la gente escribe tratando de explicar lo que Dios quiso decir, como si Dios no existiera. Hola. Es inspirada. Esto es un presente constante. La escritura es inspirada por Dios a mi corazón, a tu corazón, por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1. El día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual te es dado en garantía de que vas a poseer la herencia que como hijo tu Padre te ha designado. Y el Padre de gloria te da espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Él. Es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Escritura? Toda la Escritura. Creer esto, recibir esto, vivir esto es jamás de aquí en adelante o del momento en que tú recibes esta verdad para vivirla, jamás darle crédito a un autor humano por lo que está escrito. En las Biblias modernas vemos títulos y subtítulos, ¿no? Y muchas traen explicaciones de lo que quiso decirnos Pablo, el Evangelio según San Mateo. ¿De veras? Familia de Dios, ¿estamos aquí? No, si es palabra de Dios, entonces la palabra de Dios requiere la inspiración presente, actual, constante del Espíritu Santo a cada persona que se abre para recibir palabra de Dios. Ahora, recibir esto tiene serias implicaciones a toda la infraestructura humana que ha tratado de hablar en nombre de Dios. Por supuesto. Ese es el gran conflicto de Pablo cuando era Saulo de Tarso. Todo lo relacionado a Jesús le sonaba a herejía porque era incompatible con su escuela, su formación, sus estudios,
y toda la infraestructura humana que representaba a Dios en la tierra. Jesús no cabía allí. Tampoco Jesús cabe hoy, el verdadero Jesús, en todo lo que desde entonces se sigue haciendo en nombre de Dios, pero no es hecho por Dios. Hay una enorme diferencia. Y esto que estamos hablando, hermanos, por favor, familia de Dios, no es para ir a alegar con nadie. Es para ser hechos libres aquí adentro. Y entendernos en los servicios divinos que nos van a hacer crecer en la semejanza de Jesús. Entonces, esto está siendo dicho por el Espíritu Santo al corazón de los que le escuchan para que tú sueltes como tuvo que hacerlo Saulo. Imagínate todo lo que Dios tuvo que hacer en Saulo para que soltara toda esa escuela. Y él nos lo cuenta. Saulo nos testifica la obra de Dios en él diciendo, todo cuanto para mí era ganancia, ahora lo tengo por estiércol humano. Esa es la palabra que usó. Qué cambio, ¿no? Pues en nosotros tiene que hacerse el mismo trabajo. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios con un objetivo. Ahorita vamos al cómo, pero 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dios nos da el objetivo, el propósito. Él inspira su palabra en tu espíritu para que tú seas hecho perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el ágape anterior, el Espíritu Santo nos mostró que somos parte de Jesús, sus pámpanos, con una misión. Te he puesto para que vayas y lleves fruto y ese fruto que entregas permanezca. ¿Sí? Bueno, ahora aquí estamos entrando a cómo somos hechos productivos, efectivos en esta misión de ser pámpanos de Jesús. Mi padre es el labrador, dice Jesús. El pámpano que empieza a manifestar fruto, ¿qué hace el padre? Lo limpia para que lleve más fruto. Porque en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo. ¿Ok? Ya nos dispusimos a ser pámpanos, a recibir esa palabra, a creerle a Dios que Él entonces opera en su capacidad, su poder y su fidelidad por amor para cumplir esta palabra en tu vida, en mi vida, en la vida de cada creyente a Dios. Hoy, Dios nos trae, a ver, déjame explicarte lo que ya no puede operar en tu vida y mostrarte cómo quiero hacer que tú seas perfecto. Y allí hay un choque que vivir, porque la mayoría estamos dispuestos a recibir un poquito de misericordia, ¿sí? Que Dios no me condene, que Dios me ame, que Jesús sea mi amigo, pero que yo siempre sea inferior.
Pero Dios te dice, no, si yo voy a hacer mi trabajo en tu vida, te voy a perfeccionar. Esto el Espíritu Santo lo reitera múltiples veces en la Escritura, diciéndonos, el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. Jesús lo habló. Dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es una palabra idéntica a haber dicho sea la luz. ¿Te das cuenta? Es una provisión. Entonces, el Dios de paz que nos llamó a su gloria, Él mismo nos perfecciona. Y la escritura es inspirada por Dios a tu corazón, a tu espíritu, para que seas perfecto. Pero de forma que ninguno nos confundamos con qué quiere decir eso. Perfecto no es ser superior a los demás. No tiene nada que ver con eso. Quítate, deja que Dios te limpie de esta mentalidad piramidal donde todo el mundo está tratando de escalar para arriba. Eso tiene que ser santificado de nosotros. Perfecto quiere decir enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante, ¿no? Perfecto es que tú, que yo estemos enteramente preparados para toda buena obra. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque en la Escritura Dios nos declara por el Espíritu Santo que somos hechura suya. Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Hay congruencia, ¿verdad? Hechos perfectos para que las obras que Dios preparó de antemano se cumplan por nuestro conducto. Mira qué asombroso es esto. Cuando Jesús le dijo a la clase religiosa, ignoran ustedes las escrituras. ¿Qué estaba diciéndoles? Lo que ustedes creen que saben no es inspirado por el Espíritu Santo. No tienen verdad porque la letra mata. Yo les he compartido de mi vivencia que me había metido a estudiar, como era común, la escritura y llegar a muchas conjeturas personales y otras aceptadas de otras fuentes. Y, o sea, cada quien arma su ensalada. Y el Espíritu Santo desbarató todo eso con la frase, lo único que conoces de Dios es lo que vives de Dios. Y en esa revelación le dio un golpe mortal a ese supuesto conocimiento de Dios. Porque Dios nunca te va a llenar de información. El Espíritu no da información, da vida, vivifica. Jesús dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Bueno,
Ya tienes este cuadro armado en tu espíritu. Renacido de Dios para ser vivificado con el objetivo de que las obras que tu papá preparó de antemano para vivirlas contigo, como lo hizo con Jesús, ¿recuerdas a Jesús en la tierra haciendo las obras de Dios? Pero Jesús dice, no te confundas, no me idolatres. Las palabras que yo hablo no son mis palabras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por lo tanto, el que en mí cree, lo que yo vivo, lo va a vivir también. Y aún cosas mayores de lo que yo he vivido aquí en la tierra van a vivir ustedes, por cuanto yo voy al Padre. Entonces, la tercera fase de la salvación, la renovación de tu entendimiento, es operada para habilitarme a cada uno, de forma que estemos enteramente preparados para vivir las obras de Dios. Bueno, ahora el cómo. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo me prepara enteramente? Pues 4 operaciones del Espíritu. Todas tienen que ocurrir en mi interior, con mi anuencia, con mi participación. Recuerda, Dios vive su perfecta humildad respetando mi decisión constante de oírle y de seguirle. Jesús lo explica de esa manera. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Una secuencia perfecta. Previo a eso, Jesús dijo, y no oyen la voz de extraños. Ah, ahí está incluido, no letra. ¿Sí? Entonces, cuando Dios me habla y te habla a ti, su voz en ti inicia operando revelación. Porque esto es, regresamos a 2 de Timoteo 3:16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Estas son las operaciones, las funciones, la actividad que produce la inspiración de la escritura a tu espíritu. Por si alguien todavía batalla con esta palabra inspiración, nuestros cuerpos viven inspirando y exhalando, ¿cierto? ¿Tú lo haces o ya lo dejaste de hacer? Porque si lo dejaste de hacer, ya no estás aquí, ¿no? Inspirando y exhalando el gas que hay aquí, que le llamamos aire, para que estos cuerpos funcionen, ¿cierto? Entonces entendemos la inspiración física. Pulmones se llenaron de aire, la sangre toma los gases buenos y llena ese, ese ámbito de que es mi pulmón, mis pulmones, del gas que ya no es bueno para el cuerpo. Sale el gas malo. Inspiro, exhalo. Tu espíritu hace lo mismo. Lo primero que te sucedió, y nos sucedió a todos, cuando salimos del vientre de nuestra madre fue que hay que inspirar. ¿Sí? Hay que inspirar.
De igual forma, como ser divino, como hijo, hija de Dios, vivimos de esa inspiración. Pero es una constante. Es inspirada por Dios. Entonces, fíjate tu conexión con la Escritura, y Dios se ha encargado de que la Escritura esté plenamente disponible a todos. ¿Sí? Trabajos maravillosos de Dios, asombrosos. Todo el mundo debe entender la historia de la Biblia, ¿no? Como Dios te la enseña. No te vayas por otra vez teorías humanas. En todo Dios quiere enseñarte. El día que Dios te lleve a abrir un libro de física, Él quiere enseñarte física, etcétera. Pero la Escritura tiene el propósito de hacerte perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, y empieza con inspiración que produce revelación. La revelación es el acto divino de abrir tus ojos a la verdad que Dios quiere invitarte a vivir. Eso es importantísimo porque a mí no me sirve, a ti no te sirve de que Pablo haya visto cosas maravillosas, ¿no? Pues qué bueno para Pablo, pero ¿de qué nos sirve a ti y a mí? Y lo que le sucede al ser humano es que empieza a idolatrar a Pablo, ¿no? Y se formó, no estoy hablando tonterías, esto es un hecho, se formó la secta de los pablinos. También se formó la secta de los pedrinos, no bajo esos nombres. Pero el Espíritu Santo nos muestra el problema que vivían los hermanos que no elegían ser hijos, seguir siendo humanos en su concepto, no renovados. La primera carta a Corintios, dice el Espíritu Santo, ¿por qué dices yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de fulano? Que Pablo dio su vida por ti. ¿Qué hizo Pedro por ti? Y ese problema persevera hasta el día de hoy. Y por eso en este ágape, el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros, establecer un fundamento de cómo somos provistos de la mente de Cristo. Por inspiración directa del Espíritu a tu espíritu. La Escritura inspirada por Dios para darte revelación. Cuando tú dices, me cayó el 20, pues es más correcto decir, el Espíritu Santo está alumbrando los ojos de mi entendimiento. ¿Sí? Y entonces se detona una secuencia divina que te va a perfeccionar. Recuerda, el objetivo de inspirar la escritura es hacerte perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, empieza con alumbrar los ojos de tu entendimiento para invitarte a recibir lo que Dios quiere establecer en tu vida, hacer de ti. Y cuando tú recibes esa invitación, como hoy, por ejemplo, Dios te invita a ser hecho perfecto. ¿Qué le dices? Ya hablamos de cuando salen argumentos que haces, pues no decides si vas a creerle a los argumentos o vas a creerle a Dios. Punto. Y eso dicta entonces lo que sigue.
porque si yo le doy pie a un argumento y sí, pero pues entonces ya la obra de Dios ahí se quedó paradita, porque Él es humilde. Entonces, si doy el paso que Él me invita a dar en revelación, Él ahora va a actuar para cumplir, porque de eso se trata, que Él me perfeccione. ¿Y qué sigue? En las operaciones divinas, el Espíritu Santo me trae a la obra de redargüimiento. Y la operación de redargüimiento es lo que Dios hace para mostrarme lo que quiere santificar en mí. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, si Dios te redarguye con respecto a todas las doctrinas humanas que puedas traer metidas, bueno, otra vez, tienes que decidir. ¿Le permite santificarte o te quedas con tus doctrinas humanas? Es una decisión personal. Si Él te santifica, va a ser evidente. Su obra va a ser evidente. ¿Sí? Eso sí, cuando Él obra, produce resultados divinos. Entonces, por eso dice el Espíritu Santo en la carta de Santiago, dice, ¿te falta sabiduría? Pues no sé por qué te falta, porque Dios la da a todos abundantemente. ¿Sí? Pero ¿cuántos de nosotros estamos en la creencia de, y este es un engaño diabólico, Dios le da a algunos y los demás tenemos que andarlos buscando y viendo cómo recibimos de ellos? Hola. Pues con esa creencia encima, estamos describiendo a otra persona, porque no a Dios. Porque Él dice claramente en la Escritura que Él da el Espíritu sin medida a todos. Y el Espíritu no viene a estar de flojo. No viene a incumplir su misión en tu vida. Viene a inspirar la Escritura a tu espíritu para darte revelación, traerte a fe, que es la acción de tomarle la palabra a Dios y decir, Padre, gracias porque me quieres perfeccionar. Gracias. Enséñame a vivir el proceso. Y cuando entras a redargüimiento y Él te muestra, bueno, vamos a empezar santificándote de todo esto que traes encima. A Pablo se lo llevó a Arabia, al desierto, porque cuando Saulo de Tarso se encontró con Jesús y vivió el amor que Jesús es, él quería salir a decirle a todo el mundo y a usar todo su conocimiento y sus capacidades para convencer a todos que Jesús era el Cristo. Y empezó, no creas que no sé qué, no, era de armas tomar, ¿no? Entonces él empezó así como andaba persiguiendo a la iglesia, él empezó a insistir, se fue a la sinagoga y empezó a alegar y lo agarra el Espíritu Santo. No, 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 no. Vamos para acá. A ti te necesito dar un tratamiento especial porque estás bárbaro tú, man. Y se lo llevó allí al desierto. Y ahí lo tuvo un rato para darle revelación, redargüimiento. No hay santificación si no vives redargüimiento. Y si no vives santificación, pues no vas a tener la mente de Cristo. Te quedas con la mente adámica.
Porque la única provisión de limpieza de esa mentalidad ocurre después de revelación en redargüimiento. Así está el orden de Dios. Entonces, conforme vives redargüimiento y ves lo que produce, lo anhelas. ¿Sí? Lo anhelas. Es como cuando David descubrió, el rey David en el antiguo pacto, descubrió que entrar a cuentas con Dios no era salir apaleado, sino salir perdonado, salir limpiado de rebelión. Lee el Salmo 119, es fascinante ver allí lo que él llegó a entender. Y en muchos otros lugares él dice, examíname, oh Dios. No era una oración presumida, sino era, sigue por favor, limpiándome de esto que yo traía adentro, que tú ves en mí y que solamente tú puedes sacar de mí. Amado hijo, hija de Dios, a esto vino el Espíritu Santo a tu vida. ¿Te das cuenta? Por eso Juan el Bautista testificó de Jesús y dijo, yo vengo bautizándolos en agua, pero viene atrás de mí uno mayor que yo, el cual los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y el fuego del Espíritu Santo es para quemar, destruir, incinerar lo que no es divino en nuestras vidas, en la operación de redargüimiento. Ese fuego no te va a quemar a ti, te va a santificar. Y debe ser una operación constante, constante. Conforme vives tu día, debes estar viviendo revelación, redargüimiento y corrección, que es lo que sigue a redargüimiento. Mira, si Dios derribara argumentos, derribar un argumento es como, por ejemplo, hay un castillo construido, ¿no? Y en ese castillo hay un montón de cosas, hay tiendas, hay esto, hay comedores, hay habitaciones, hay salas de reunión, hay oficinas, hay de todo. Y se derriba, pues ya nada de eso funciona. Pues imagínate si lo que traemos construido adentro se derriba, es como Saulo. Pues ahora ya no sé qué pensar, porque yo creía en la secta fariseica, porque había sectas entre los israelitas, sacerdotes israelitas de diferentes sectas, ¿no? Él era fariseo. ¿Y ahora qué soy? ¿Cómo creo que es verdad, que no es verdad? Un estado de caos, ¿no? Bueno, cuando Dios santifica, Él no te deja en caos. Una vez quitado el engaño, ahora puedes recibir la mente de Cristo. ¿Sí? En ese orden. Y esto debe aclararnos a todos la diferencia entre revelación y corrección. Porque cuando recibes revelación, te es permitido ver algo que tú vas a tratar de procesar con tu cabeza, con tu entendimiento y colocarlo aquí y allá. Y te lo digo por experiencia propia, ¿no? Y gracias a Dios ya no hago eso, ya entendí que revelación solo me abre una cortina, me invita y que yo no debo empezar a tratar de ponerle mis aperitivos a todo eso y a correr con eso como si, no. Lo que hago es, gracias, Padre, aquí estoy. Yo acepto vivir esto. Pero entiendo que, o sea, comprendo que esto todavía no lo entiendo. Lo veo, pero no sé qué es.
tengo que ir por el proceso de redargüimiento, la operación de redargüimiento, para luego recibir corrección. Y corrección es cuando el Espíritu Santo te dice, ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Fíjate qué importante. No dice, ya no eres esclavo, ahora eres libre. Dice Gálatas capítulo 4, ya no eres esclavo, ahora eres hijo. ¡Qué brinco!, ¿no? Esclavo a hijo. Porque libre, bueno, pues ahora ve ahí, ve, a ver qué haces. Los países que han vivido la emancipación de la esclavitud, lo que no nos cuentan es lo terrible que fue para los esclavos encontrarse en una libertad, pero desprovistos de saber vivirla. O sea, un estrago terrible. En una sociedad clasista, o sea, terrible. Y lo que Abba no va a hacer es a decir, ya te redimí, ahora a ver qué haces. No, no, no. Es de esclavo a hijo. ¡Pum! Redención, regeneración. Naciste hijo. Ahora en corrección es porque eres hijo. ¿Te das cuenta? Porque eres hijo. Ahora entiéndete en la semejanza de Jesús, tu hermano mayor. Así como Él es, así eres tú. Entonces, en el trabajo de redargüimiento hay algo maravilloso que es el vaciamiento de engaño, el vaciamiento de la mente adámica para poder entonces recibir la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se trata de que cada uno nos sepamos iguales a Él. Esto no tiene lógica humana. Por eso dice claramente el Espíritu Santo en 1 Corintios 2 que para el hombre natural, el hijo de Adán, las cosas del Espíritu son absoluta locura. Sí, por supuesto. Pues, ¿con qué entiende? Pero a nosotros, Dios nos ha dado su Espíritu, otra vez, escritura inspirada, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, ¿vas conmigo todavía? Corrección. Es tan asombroso esto, es tan perfecto el trabajo de Dios, que instantáneamente, conforme el redargüimiento está siendo operado y tú aceptas limpieza, el Espíritu Santo empieza a darte corrección, a mostrarte, para que ahora te pares ahí, para que ahora te ubiques en el ser que eres por nacimiento. ¿Sí? Te doy un ejemplo. En la relación con Dios, el creyente humano desarrolla en su concepto y en la estructura piramidal una relación con Dios en inferioridad. ¿Sí? Y entonces aprende, por ejemplo, a orar desde aquí, a servir desde aquí, etcétera, etcétera. Y aquí, entonces piensa que va escalando, ¿no?
Esa es la mente humana, ¿te das cuenta? Y es lógico, aceptable, o sea, pues sí. Y tú dices, no, pero es que de donde yo vine a donde yo estoy, pues ya, yo estaba aquí en el fondo, o sea, ya, y ya Dios me permite estar aquí ya. Uf, y quiero más. Ahora vamos a la obra de Dios. Sí, Él no trabaja así, Él trabaja así. Porque desde que tú naciste de Él, ya eres. Que no te sepas, hijo, eso es donde Él va a trabajar, pero ya eres. Ejemplo, Efesios capítulo 2, el Espíritu Santo nos informa que ya estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Jesús. El entendimiento de la persona que no, que está engañada todavía, que ha nacido de Dios, pero está engañada. Gálatas 4:1, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es Dios está en el cielo, quién sabe dónde está eso. Y yo estoy aquí y un día voy a ir con él, ¿no? No estamos en el mismo lugar. ¿Te das cuenta? Entonces, correcciones, espérame, vamos a santificarte de ese engaño y ahora traerte a la realidad divina de donde tú estás. Y es aquí en tu espíritu, tú como espíritu nacido de Dios, ahí está Jesús, ahí mismo, donde tú estás. Ahí está Abba, donde tú estás. Ahí está el Espíritu Santo, donde tú estás, los lugares celestiales. Y estás allí en calidad de hijo. Eso es corrección. ¿Te das cuenta? Pero esa corrección no puede venir si yo me creo inferior todavía, si yo me ubico aquí, si yo sigo viviendo esclavitud, si yo sigo en ese engaño. Así que viene este asombroso trabajo de, de Dios. Y cuando yo me acepto, Él ya me aceptó, hijo. Jesús ya me aceptó, hermano. Dice en Hebreos que Él no se avergüenza de llamarme su hermano. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo. ¿Te das cuenta? Pero yo me acepto hijo. Eso es corrección. ¿Sí? Cuando se da el trabajo de corrección. El trabajo de corrección no se da hasta que funciona, hasta que quede escrito en las tablas vivas de mi corazón que esto es lo que soy. Entonces viene la cuarta parte de la obra de Dios. Y es la instrucción en justicia. Y allí es porque eres hijo, porque eres semejante a Jesús. Ahora aprende a vivir las obras de tu Padre. Porque así como tú estabas en engaño, en ignorancia, en esclavitud, hay billones esperando verte transformado, que les lleves el fruto. Que seas el mensaje, la evidencia de quién es Dios.
y de lo que Él ha hecho contigo y está haciendo contigo y cómo lo que ven en ti es para ellos. Te das cuenta que si caminamos esto en reversa, si no tengo corrección, no puedo vivir la instrucción en justicia. ¿Qué hago yo allí? ¿Me entiendes? El que se ve en la pirámide pone a Dios arriba y se ve en alguna escala superior a los demás, pues todo lo que puede decirle a los demás es: si tú te esfuerzas y haces como yo le hice, a lo mejor un día llegas aquí, ¿no? Pero esa no es la obra de Dios. Y puedes ver el enorme contraste entre el trabajo de Dios y lo que no es la obra de Dios. Bueno, vamos a resumir entonces. Dios nos ha amado y nos sigue amando. Y todo lo que lo mueve a Él hacia ti y hacia mí es amor. Pero en su concepto, Él te ha visto perfecto a sus ojos. Como en Jesús, Él de perfección absoluta. Así contigo. En el entendido de que Él tiene que hacer esto. Que esto va a ser producto de su trabajo en ti. No que tú así hayas nacido por suerte o que tú lo logres por tus esfuerzos. Él ha provisto un sistema divino perfecto, eficiente, para perfeccionar a cada hijo. Él lo hace inspirando toda la escritura a tu espíritu. Y con cada inspiración detona las operaciones que van a criarte, a crecerte en la semejanza de Jesús. Desde el fundamento de tu regeneración. ¿Sí? O sea, lo que a mí el Espíritu Santo me muestra en mi propia vida hacia atrás y donde muchos hermanos todavía estamos, es en que todavía estamos en el engaño de esto. Un día voy a ser como Jesús, en lugar de la verdad de esto. Nací de Dios, ya soy lo que Jesús es, hijo de Dios. La obra de Dios para perfeccionarte se basa en que ya naciste de Él. Y obviamente, cuando eso no es la realidad que tú crees de ti, pues allí va a estar su trabajo, en estar confrontando ese engaño que a veces está arraigado en nosotros hasta el tuétano. Eso no te hace inferior, te hace ineficiente, te hace no poder participar en las obras del Padre, pero hijo ya eres. Y muchos de nuestros hermanos han partido de aquí, de la tierra, no sabiéndose hijos. ¿Pero qué crees? Ya lo saben. Ya lo saben. Lo que Abba anhela es que aquí en la tierra sus hijos aceptemos vivir su obra.
para que Él pueda manifestarnos. Y mira, si tu tiempo designado por Él aquí es un día más o 100 años más, lo importante es dónde está tu corazón. Y Él quiere ver que por su trabajo en nosotros, nuestro corazón de veras venga a la vocación divina. Que ahí esté nuestro tesoro. Que este sea el clamor que nos mueve. Padre, hazme perfecto, como Jesús lo es. Tú hablas, Padre, y cada hijo, cada hija responde. Y tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Gracias por la mesa que hoy nos has dado, por la invitación que nos haces, por tu fidelidad que nunca va a cambiar, por todo lo que eres, Padre, y estás haciendo en nosotros para darnos la mente de Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia, tenemos un papá fiel, capaz, presente. Tenemos un hermano asombroso que de día y de noche intercede por ti, por mí. Tenemos un consolador, una nana divino en el Espíritu Santo, con el biberón espiritual preparado para aquellos que lo piden, el que anhela la leche espiritual no adulterada. Todo Dios viviendo en ti, en mí. Todo eso esperando que querramos, que aceptemos, que dejemos de distraernos con tantas cosas que nos rodean, que nos asedian. Y por eso en Hebreos 12 dice el Espíritu Santo, mira, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús. El que inicia o produce la fe en ti y el que la consuma. La fe se consuma cuando la promesa es cumplida. Autor y consumador de la fe. Así que donde quiera que tú te encuentres en tu proceso con Abba, para el que Dios no es tu Abba todavía, pues ahí está tu inicio. Sí. En permitirle el anhelo de su corazón. El hacerte conocer para qué te ama, por qué te ama, qué ha hecho por amor y qué quiere, qué ha hecho, qué ha preparado, pero eso preparado, si no se escribe en ti, si no se vivifica en ti, pues ahí está preparado. Si tú ya cediste al amor divino y ya recibiste al Padre en ti, ya te aceptas a ti como nacido de Dios, ya es tu realidad, ya es quien eres para ti mismo.
y tu vivencia lo atestigua. Si eso no ha ocurrido totalmente, vive la santificación correspondiente. Nunca, nunca, nunca vayas de revelación en revelación en revelación en revelación. Y la euforia de la revelación como si fuera una droga. ¿Sí? Buscando más y más, dice el Espíritu Santo, que tendrán comezón de oír. Y por ser oyones, van a sufrir engaño. ¿Quieres nunca ser engañado más? Oye para vivir. Porque todo lo que Dios no te hable, no va a ser vivificado. Y Él te lo va a mostrar. Pero si oyes para vivir, entonces Él va a aclarar, Él va a hacer que en ti se aclare su voz. Muchas personas dicen que a mí me cuesta oír a Dios. Es correcto, es un proceso. Ocúpate de que Él te enseñe a oírle en ti. En ti. Él no quiere tener una relación filtrada contigo. Él quiere que conozcas su voz. Y luego te va a enseñar a actuar en base a su palabra. Y cuando empiezas a aprender a vivir fe, Él va a añadir entonces estas operaciones maravillosas con este objetivo específico. Hacerte perfecto para toda buena obra, enteramente preparado. Bueno, podríamos seguir aquí días y meses, pero ¿sabes qué? Yo me desconecto de Zoom, pero me quedo conectado en el ágape que hay en mi espíritu y espero que tú vivas lo mismo y que permitas que a donde quiera que estés, no hagamos el asunto de vamos a cambiar de canal, ya se acabó la función espiritual, ahora vamos a regresar a lo que siempre estamos haciendo, sino que permanezcas en tu espíritu, viviendo con Abba, lo que sigue. ¿Sí? Y en tu comunión con otros, recuerda, Jesús me ha designado entregador de su fruto. Para eso estoy en esta familia, en este hogar, en esta compañía, en esta institución, en esta sociedad, en este camión, en este taxi, en esta calle, en este mercado. Estoy aquí para entregar el fruto de Jesús. Y Él me está perfeccionando. Para que si hoy entrego así, mañana entregue así, pasado entregue así. Hasta que mi Padre sea glorificado porque me ha limpiado y ahora ya no le estorbo. Él fluye más y más y más y más. Abrazos.